Que tenemos en línea al dirigente radical, ex diputado nacional, Ricardo Alfonsín. Buen día, Alfonsín. Andrés Batistela lo saluda, muchísimas gracias por atendernos. No, Andrés, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, Alfonsín, ¿qué le pareció anoche, si es que vio la sesión por los tarifazos, la defensa de su partido, de la Unión Cívica Radical, a través de la voz de Mario Negri, de la política tarifaria que viene implementando el gobierno nacional? Bueno, usted sabe que, no sé si sabe, pero la política tarifaria yo la cuestioné cuando fue anunciada, allá por marzo o febrero del 2016, porque en aquel momento dije que no se le podía pedir a la sociedad un esfuerzo tan grande, que tenían que hacer un esfuerzo también las empresas, y que era necesario un acuerdo entre la política, entre el Estado y las empresas concesionarias de los servicios para ir resolviendo el problema de la distorsión que se generaba en términos de precio de las tarifas, sin que todo el sacrificio se pusiera en los sectores, en los consumidores del servicio, ¿no? Los sectores, sobre todo en la clase media, y los sectores del trabajo. Se cortó. Bueno, vamos a intentar retomar la comunicación. Veníamos bien hoy, veníamos invictos, pero se cortó la comunicación. Estábamos charlando con Ricardo Alfonsín, dirigente del radicalismo, obviamente, el hijo del ex presidente, luego de lo que fue ayer la defensa, decía yo, de Mario Negri a ultranza de la política tarifaria que viene implementando el gobierno nacional. Estábamos siguiendo también lo que tiene que ver con el dólar. En este momento cotiza con alguna pequeña baja. Ahí lo recuperamos. ¿Me escucha, Alfonsín? Sí, no sé qué se escuchó. Yo decía que en su momento cuestioné la política que se había adoptado con relación a las tarifas, que decía incluso que había que pedir un esfuerzo mayor a las empresas, que no se podía pedir únicamente el esfuerzo a los sectores de la clase media, a los sectores del trabajo o a los jubilados, que las empresas tenían no solo que hacer un esfuerzo mayor, sino que deberían también someterse a una auditoría para verificar si efectivamente las cosas eran como ellas decían. Es decir, que los subsidios que recibían del Estado, miles de millones de dólares, no alcanzaban para hacer las inversiones que fuera necesario hacer, para ver si habían cumplido efectivamente con sus obligaciones contractuales y para ver si efectivamente no estaba garantizada la rentabilidad. De la misma manera que ahora creo que es necesario que todos conozcamos cuáles son los costos de producción de los servicios, ¿no? Porque no existe información fehaciente acerca de cuánto cuesta producir el gas o el petróleo o los principales servicios, y con esta falta de información no podemos estar seguros de que los precios sean razonables o no. Claro, hay como una demonización, Alfonsín, de la palabra subsidio, ¿no?, en relación a este tema, cuando vemos que países con los que inclusive el gobierno de Cambiemos se quiere asemejarse o reflejarse, como Estados Unidos, subsidian de una manera muy importante lo que tiene que ver con servicios públicos y esenciales. ¿Y cómo está viendo? Sí. Estuve viendo el informe del Banco Mundial del año 2015 sobre los subsidios a la energía que existen en cada uno de los países. Nosotros somos de los países que menos subsidian. En 2015. Hay países importantes, en 2015 hay países importantes en el mundo, como Estados Unidos, Francia, Alemania, que subsidian y muy por encima de lo que lo hacemos nosotros a la energía, ¿no? Así que es bueno para que la sociedad pueda formarse una opinión acerca de las cosas respecto de las cuales tiene que decidir ella misma, ¿no? Acompañando tal o cual propuesta, que tenga por lo menos la información real, porque todos se nos había dicho permanentemente que éramos uno de los pocos países del mundo que subsidian, cuando es al revés, hay muy pocos países en el mundo que no subsidian. Que no subsidian, claro. Ahora queda la sensación, Alfonsín, para quienes accedimos a este tipo de información, de que esto no es más que un fenomenal negocio para las empresas energéticas, pero cuesta bajar ese mensaje a una sociedad que en el negocio, en la calle, dice, bueno, antes vivíamos una fiesta. En definitiva, ¿cómo hacer entender el mensaje? Los que vivían una fiesta eran los que no necesitaban. Los que, sí, por ejemplo, yo creo que el anterior gobierno cometió un error muy grave, que es subsidiar de manera indiscriminada, tanto al que no necesitaba como al que necesitaba. Claro. Eso fue un error, pero no podemos cometer ahora el error inverso nosotros, quitar subsidios de manera indiscriminada.
claro, o elevar las tarifas de manera indiscriminada, porque no todos están en condiciones de pagar el mismo nivel de tarifa. Una cosa puede pagar un banco y otra cosa puede pagar un jubilado. Creo que es bastante obvio, ¿no? Claro. Yendo al gran tema de la semana y de estos últimos días, Alfonsín, ¿cuál es su reflexión respecto al anuncio de que volveremos a acudir al Fondo Monetario Internacional para obtener algún tipo de crédito en la línea stand-by? Nos comentaron en el día de ayer, ¿no? Bueno, esto creo que era previsible que ocurriera. Mucho cuando se empezó a regular el mercado financiero y el mercado cambiario, cuando no se eliminaron las regulaciones que existían para evitar que los capitales especulativos pudieran hacer un daño al país, cuando se eliminaron las obligaciones de liquidar las exportaciones, cuando se eliminaron las disposiciones que impedían que se retiraran de manera sin ningún tipo de regulación las divisas, muchos advertimos que podía ocurrir lo que en definitiva está ocurriendo. Con tasas muy altas iban a venir capitales golondrinas, iban a cambiar los dólares por pesos, los iban a poner a interés en pesos, y cuando llegara el momento, cuando consideraran adecuados, saldrían de esos depósitos en pesos y comprarían un dólar que estaba planchado, que no registraba movimientos, y haría un negocio extraordinario. Bueno, eso empezó a pasar. ¿Por qué empezó a pasar ahora? Por una serie de factores que se conjugaron. Cambios a nivel internacional y, por otra parte, cierta desconfianza, cierto cambio en las expectativas, ciertas incertidumbres respecto de la evolución de la economía del país, frente al hecho de que no se logra controlar la inflación, frente al hecho de que no se logra bajar el déficit fiscal, frente al hecho de que las inversiones no llegan en la proporción en la que creíamos que iban a llegar, o que creían gran parte de los funcionarios del gobierno en la que iban a llegar. El atraso cambiario, bueno, hizo que muchos pensaran de estos capitales golondrinas que había llegado el momento de volver a dólares y retirarse a un país que nos ofreciera mayores ganancias. Eso es algo que ha ocurrido muchas veces y no, sí, y no había razones para pensar que no iba a volver a ocurrir acá en Argentina. Bueno, la única razón que se me viene a la cabeza, Alfonsín, es que este gobierno hizo todo para seducir al mercado, como se le dice, que decíamos más temprano, como si fuera una entelequia, pero se trata de grandes jugadores multimillonarios que hacen negocio con este tipo de cuestiones. Hay como una traición del propio mercado hacia el gobierno, que fue su aliado, en definitiva. El capital no tiene aliados. El capital se debe a sí mismo. En el mercado lo único que existe es ánimo de lucro. Los mercados no construyen sociedades justas, ni distribuyen equitativamente el ingreso, ni piensan en el mediano y en el largo plazo. Los mercados no construyen sociedades, naciones. Los mercados son un instrumento eficiente para generar riqueza, pero la política debe tratar de que no funcionen de manera de generar problemas al conjunto de la sociedad. Por eso se necesita también de la política. Este creo fue el principal error del PRO, que no fue advertido por la Unión Cívica Radical también, tal vez por temor a contrariar al PRO, ¿no? Es que tenga temor que se dedique a otra cosa, no a la política, ¿no? Claro. Ahora, cada vez que recurrimos al Fondo Monetario Internacional en la historia, la cosa no terminó bien. Por un lado queda la idea de que, bueno, se llega a esa situación cuando no queda otra o cuando puede haber un estallido importante. Y por otro lado, es la propia historia, Alfonsín, la que nos dice, eso nunca terminó bien. No, bueno, veamos cuáles son los condicionamientos en todo caso, si existen, cuáles son las recetas que quieren imponernos a cambio del otorgamiento de un crédito. Yo creo que allí debe estar el gobierno nacional defendiendo los intereses de los argentinos, sobre todo de los que necesitan que el Estado defienda sus intereses, porque muchísimas veces esas recetas perjudican a esos sectores de la sociedad que no son los más poderosos, ¿no? Y espero que el conjunto de las fuerzas políticas se esté acompañando al gobierno, si el gobierno asume esta posición también, ¿no? Habrá que ver. Yo tengo mis dudas y mis grandes preocupaciones, precisamente por todo lo que nos enseña la historia. Y la historia reciente, porque el fondo ha sido muy duro, incluso después de la crisis financiera del 2008, con países de Europa importantes, ¿no? Sí, leíamos en Grecia, bueno, todos los condicionamientos para un préstamo que en definitiva hizo crecer a la economía el último año 1%, prácticamente nada, mientras más del 30% de los griegos está en situación de pobreza. Por eso digo que hasta ahora no se ha demostrado que esto lleve a buen puerto. Sí, las políticas de austericidio, decían los europeos, que le impusieron a la mayoría de los países de Europa la troika, la Unión
deseado, no la que los propios españoles hubieran deseado, produjeron los resultados inversos a lo que creían que iban a producir con esa política. Pero déjeme decirle algo. Yo creo que el principal error de Cambiemos, el que explica el hecho de que muchas de las cosas no se hayan resuelto o no hayamos avanzado más en su resolución, incluso que se hayan complicado, tiene que ver con la creencia, muchos en el PRO tienen la creencia de que resolver los problemas de los argentinos era una cuestión sencilla. Que en todo caso no se resolvían por culpa de los políticos, porque eran incompetentes, porque no tenían conocimiento, porque eran poco serios, poco responsables o demagogos. Que si llegaran los que creían todas estas cosas, los problemas se resolverían de la noche a la mañana. Casi realismo mágico, ¿no? Se subestimó, dice Alfonsín. Sí. No, creían que con el cambio de gobierno, con el cambio de la filosofía de gobierno, y dejando que el mercado se encargue de resolver los problemas de la economía, las cosas se resolverían inmediatamente. Así fue, por ejemplo, que creían que iban a subir inversiones en el 2016, sí, que se iba a detener la inflación, sí, que la economía iba a estar creciendo a tasas importantes, que ese crecimiento de la economía generaría empleo y mejoraría los salarios, que la mejora de los salarios mejoraría el consumo y eso estimularía mayor crecimiento, que el mayor crecimiento le daría al Estado mayores posibilidades de recaudación, por eso bajaron impuestos, porque sería compensado con la mayor recaudación que proveería el crecimiento, que íbamos a tener muchísimas divisas porque íbamos a exportar. Bueno, era muy general eso. Esto no tener la menor idea de lo que significa la política ni de lo que significa la economía. Ahora vamos a pensar... Hay muchos más elementos que los económicos a la hora de pensar en cómo hay que resolver los problemas económicos. Hay un filósofo que dice que el que solo sabe de economía, si solo sabe de economía, aunque sepa mucho, nada sabe de economía, ¿no? Claro. Bueno, esto es un poco lo que les pasa a los liberales. Claro. Voy a pensar bien, aunque en realidad no crea esto Alfonsín, pero pensemos que supuestamente el gobierno, porque sus manuales o lo que estudiaron así lo decían, pensaba que todo esto iba a salir bien, la filosofía, la matriz ideológica que tienen en cuanto a la política económica, pero como mínimo hay una farsa cuando promesa de campaña fue el tema de dialogar, unir a los argentinos, el consenso. Hoy vemos que tema tarifa, no, si lo aprueba la oposición, se veta, y esto sí es directamente una mentira. Bueno, yo creo que ahora tal vez, claro, quien cree realmente que la política no tiene demasiadas cosas que hacer en la economía, que al contrario, cuanto menos se metan los gobiernos en la economía, mejor para la economía. Quien cree todas esas cosas no cree en la necesidad de la búsqueda de consenso, de dialogar, de llegar a acuerdos de las fuerzas políticas, el capital y el trabajo. Eso es hacer política en definitiva. Quien cree que el mercado necesita menos política, no más política, por supuesto no considerará esa posibilidad como un recurso importante a la hora de encarar los problemas de los argentinos. Creo que ahora, luego de lo que nos está ocurriendo, pueden producirse algunos cambios y ojalá haya mayor disposición a un acuerdo en serio, pero no solamente para evitar crisis. No solamente se necesitan acuerdos para evitar crisis como la del 2001 o como las que han existido en otros momentos. Lo que tenemos que resolver lo que tenemos que lograr es algo mucho más difícil que evitar crisis. Es salir de la condición de país subdesarrollado, en vía de desarrollo o en emergencia. Eso es lo difícil y eso requiere de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, las más representativas, el capital y el trabajo. Si lo que queremos es seguir siendo lo que somos, un país en desarrollarse, con algunos momentos en los que las cosas mejoran un poco y eso permite ganar elecciones, para eso no se necesitan acuerdos. Para evitar crisis como las actuales, también pueden prescindirse de los acuerdos. Crisis como la del 2001, pueden prescindirse de los acuerdos. Pero para transformar el país en un país desarrollado, en un país que crece de manera sostenida, pero que a su vez construye sociedades justas, equilibradas, bueno, para eso sí se necesitan acuerdos. Esto es lo que no entienden, no en el gobierno, en la política argentina, desde mi punto de vista, no se entiende. Tampoco lo entendió el anterior gobierno. Sí, el anterior gobierno ha ganado elecciones porque, bueno, como consecuencia de que en el mundo se habían producido cambios extraordinarios que ayudaban mucho al crecimiento de la Argentina, bueno, se experimentaron mejoras importantes, pero nunca dejamos de ser un país en vías de desarrollo, emergente o no desarrollado. Claro. Para eso se necesitan acuerdos. Hay que lograr acuerdos que duren en el tiempo y que supongan
Alfonsín, como siempre, un placer, le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes, un abrazo grande.